Continuamos en Enhorabuena, hoy hablando de la historia del tranvía de Medellín, pero también del Oriente. Don Rafael, usuario asiduo del tranvía de Medellín, se lo disfrutó desde el principio hasta el final, pero también montó en el tranvía a Oriente, don Rafael. Sí, cómo no. También hizo paseos por el Oriente antioqueño en También el hacía tranvía. paseos, mejor dicho, yo era tan andariego, me volví tan andariego siendo tan niño, porque yo era muy niño en todo, pero me encantaba estar montando en carros. Y me pegaba esas voladas sin que en la casa se dieran cuenta, desde la estación El Bosque, que cogía yo el tren y me iba hasta Puerto de Río. Y también al Oriente antioqueño, y es que existió un tranvía del Oriente. John Alexander nos trae la siguiente historia. El tranvía nace como proyecto en 1923. Lo llevan a la Asamblea de Antioquia, luego lo discute el Consejo de Medellín y finalmente firman el contrato de construcción en 1924. La construcción, alrededor de un año larguito, llega a Guarne en 1925 y ya se inaugura la última, digamos lo que fue la última estación en 1928 en Marinilla. Este proyecto hace parte, digamos, de un proyecto modernizador nacional en que se piensa que Antioquia debía conectarse con vías fluviales importantes como la del río Magdalena, por ejemplo, o conectarse con el mundo, pues en términos pues, más globales. Las características físicas del tranvía eran bien particulares porque si uno piensa como en el tranvía como tal, o sea, uno se imagina un vagón, pensando en el de Medellín, por ejemplo, de la época, algo así, pero estos eran carros que fueron adaptados a los rieles, ¿cierto? Entonces, lo que uno pensaría que son las llantas, en términos técnicos creo que es el chasis, se acomoda a la vía férrea y simplemente se maneja con cambios igual que un carro, con gasolina, y eran los camiones que se adaptaron, o sea, fueron carros Ford, fueron carros Edwards, más que todo esos, y una locomotora entre comillas suiza, que fue la que se utiliza para, digamos, carga pesada. La importancia del tranvía o el impacto en la zona, o sea, si bien fue pensado para llegar hasta el río Magdalena, realmente el tranvía solo llegó a localidades como Río Negro, Guarne y Marinilla. Y en cada uno de esos lugares, por ser lugares muy diferentes históricamente, tuvo un impacto distinto. Entonces, digamos, en Guarne, por ser la vía, digamos, principal, la primera vía y el primer lugar al que, digamos, llegaron los rieles, le dio un impulso grandísimo por el intercambio comercial. Guarne comerciaba con Medellín, en ese momento la producción de fique era grande, lo que llamamos los costales se traían de Guarne porque Guarne fue un lugar donde se cultivó mucho la penca. Para Río Negro y Marinilla, digamos que fue un poco distinto, pero también de gran importancia porque pues las ideas empezaron a circular más rápidamente por ahí, las personas pudieron desplazarse, lo que un tramo a lomo de mula se demoraban muchas horas, en el tranvía simplemente fueron 3 horas de desplazamiento, 2 horas y media. Según los registros de accidentalidad, que no se llevaron en todos los años de funcionamiento, sino en los primeros años, lo que decía de la administración era que eran muy pocos los índices de accidentalidad, pero se registraron cosas como la vaca que se atraviesa y hace que el vagón se descarrile y no hubo muertos pues, en ese accidente, pero sí dificultades con los animales que transitaban por la vía. Digamos que de funcionamiento, de desplazamiento Medellín, Guarne, Río Negro, Marinilla, hasta 1937. Es efectivo, hay registros del transporte de mercancía y de pasajeros hasta el 37, al igual que hasta el 37 hay el registro en que dicen hasta aquí llega por el mal funcionamiento, el mal estado y la mala administración. Don Luis, ¿qué pasó con esos rieles? ¿Qué pasó con esos vagones? ¿Qué queda de eso? Bueno, en 1951, cuando se decide liquidar la empresa del tranvía de Medellín, que era
digámoslo así, como una especie de subsidiaria, un bracito de las empresas públicas municipales de ese entonces. Se ponen en venta los activos que habían. Muchos de los vagones, los que estaban buenos, funcionando, los vendieron al municipio de Pereira. Los que no, se quedaron pues ahí en los cobertizos durante varios años hasta que la empresa se liquidó definitivamente y los vendieron. El que quería iba y compraba un tranvía. ¿Verdad? Por esa razón nosotros pudimos encontrar un tranvía en una finca en La Estrella, porque alguien, cuando liquidaron la empresa, fue y compró ese vagón y se lo llevó para su finca y allá lo tenía de, llamémoslo entre comillas, kiosco de la finca. Los rieles, como dato curioso, fueron vendidos a una, digamos, a otra subsidiaria de ellos, que era el matadero de ganados, la feria de ganados. Hoy por hoy los rieles del ferrocarril de Medellín están en la feria de ganados, más allá del barrio Caribe, en los límites con Bello. Ahí los rieles que forman los corrales son los rieles del antiguo tranvía de Medellín. ¿Cuántas personas, don Rafael, cabían en un tranvía? ¿Cuántas personas, qué capacidad tenía un tranvía más o menos? Yo creo que cabían por ahí en unos 45 o 50 pasajeros. ¿Tantos cabían en un tranvía? Cabían en un 28 sentados, y el resto de pie. O sea, el cupo máximo era 51, incluyendo el maquinista. ¿Cómo le Podía parece? transportar Y usted 50 me contó pasajeros. que era tan difícil como hoy en día esa colgada de esas barras que a usted Claro. le tocó. Cuéntanos un poquito de eso. No, pues es que el tranvía era tan supremamente multidinario que a toda la gente le encantaba montar en tranvía. Entonces no cabían todos. Llegaba un tranvía y se llenaba de gente. Todos los asientos, las sillas, todas quedaban ocupadas. Entonces, sin embargo, seguía entrando más gente. Entonces, ¿qué pasaba con ese sobrecupo, por decir algo? Que el tranvía tenía dos varillas, una acá y otra acá. Entonces uno se pegaba de esta varilla y seguía uno a pie. Ah, sí. Y y mucha gente, el otro por la otra varilla. Y eso no ha cambiado mucho, ¿no? Eso sigue siendo igual. Y lo llevaba uno donde Sigue quisiera siendo igual. uno, pues para donde iba uno. Así es. Pero me imagino que también llegaba un momento en que tenían que esperar el siguiente tranvía porque había horas pico. Es decir, me imagino que la mayor afluencia era por ahí a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Vea, para eso estaban los cambios de tranvía. Sí. Usted se iba del Parque de Berrío para la América, entonces habían 2 cambios en ese trayecto. Un cambio estaba enseguida de la tienda que llamaba El Cepelín. Ajá. Allí había un cambio y entonces en ese cambio había una casa acá de corredores enchambranado y todo. Allí viví yo muchos años. Ah, qué belleza. Qué buenos Y recuerdos. viendo pasar el tranvía seguido, para cualquier parte. Uno le ponía la mano al tranvía y yo me subía. Pero venga, y era que el tranvía paraba en cualquier parte. Donde usted le pusiera No la tenía mano. estaciones un como bus. tal, don No, Luis, ¿cierto? en cualquier parte donde uno le pusiera la mano paraba. Preferentemente en las esquinas, pero En las paraba en esquinas, cualquier sí. parte. Y cuando eran esas bajadas de Manrique que tenían que sacar el lastre pues de la arena para frenar. Para frenarlo. Igual, lo que pasa es que el maquinista desde que empezaba a bajar, bajaba muy lento, Sí. para evitar que cogiera mucho impulso y Sí. después no lo podía frenar. Y soltando arena. Y soltando arena y frenándolo con el motor, digamos, en contramarcha. Don Luis, usted nos decía ahorita que encontraron un vagón y lo restauraron. Cuéntenos la historia para darle paso a la siguiente nota. Bueno, hace 2 años, en una de las tertulias que les menciono que hacemos los miércoles en la fundación, apareció un señor y nos contó que cuando él estaba joven montaba en bicicleta por la Tablaza y había un vagón en una finca. Nosotros le dijimos, pero ¿cómo iba a haber un vagón del tranvía en la finca si por allá no hubo rieles? Y él decía, hombre, con seguridad que yo lo veía. Y nos juró y perjuró. Un miembro de la junta directiva se dio a la tarea de buscar finca por finca en la Tablaza hasta que encontramos el vagón. 8 meses después logramos negociar con la dueña del vagón la compra de Del vagón. del vagón antiguo del tranvía y lo llevamos al taller de don Humberto Tamayo, que es un restaurador de autos, y allá contratamos con él la restauración. ¿Y en este momento dónde está? ¿Lo podemos ver? En este momento está, claro, está a disposición de todo el público. En este momento está en los bajos de la estación del metro de San Antonio. En 15 días lo vamos a llevar hacia la zona del estadio, porque en el tranvía estamos haciendo una labor, digamos, pedagógica, cultural, donde le estamos
contando a la gente la historia del tranvía, contándole que hubo en Medellín un tranvía, pero también le estamos contando que va a haber un tranvía en el 2015 y que debemos ser muy buenos usuarios de ese tranvía, pues para lograr la permanencia en el tiempo, que no pase con el tranvía nuevo lo que ya nos pasó con el antiguo. Perfecto. Pues veamos la historia de la restauración del tranvía, historia que jalonó la Fundación del Museo del Transporte de Antioquia. En 1919 se inicia el primer tranvía que viajó para la América. En ese momento la ciudad toma un punto de partida a un desarrollo que se vio venir de una forma rápida y que cruzó toda la ciudad de tranvías. Aquello generó un desarrollo completo, sobre todo el comercio de Medellín empezó a moverse. El número de tranvías al final fueron 58. En un comienzo vinieron unos tranvías más cortos de 7 ventanas, pero posteriormente, que ya hubo más, con el túnel de la Quiebra, ya hubo más fácil de transporte, llegaron tranvías de 11 ventanas, largos, hermosos, viajaban más que todo para las partes más planas, como es el caso de la América. El último tranvía, en el 51, tuve la oportunidad de montar en él. Mi papá nos llevó al Bosque de la Independencia en aquel entonces, el tranvía iba para Aranjuez y ahí había una estación de parada. Mi padre nos dijo, mañana es el último día que sale el tranvía, porque ya el lunes no sale de nuevo. Los tranvías se chatarrizaron sin ninguna nostalgia, como ver un chatarrizado y taxis amarillos acabados. Lo que la nostalgia se viene es más tarde, cuando la gente mueve el vacío, y una nueva generación que es la de hoy, que ignoraba que Medellín tuvo ese desarrollo de tranvía, que en el 1920 tuvimos un metro que abordó toda la ciudad. En una ocasión, el Museo del Transporte localizó un tranvía en la vía a Caldas, cerca de Tablaza, en una finca. Logramos que la señora nos vendiera el tranvía y la Junta del Museo me escogió para que restaurara este tranvía, valga la redundancia. Al otro día ya entramos el tranvía a mi taller y procedimos de inmediato a desbaratar piezas. Estaba demasiado acabado. Sobre todo, principalmente, todo el herraje de bases del piso y toda la madera del piso estaba deshecha. Entonces procedimos a mejorar y a hacer piezas nuevas, copias fiel de las originales, buscando que la original del tranvía se conservara. Cambiarlas porque estaban totalmente deshechas, ya que el tranvía estaba descargado sobre tierra. Viajaba sobre rieles muy similar a la carrilera del tren, el mismo tipo de ruedas. Y todo eso se perdió, ya que fue a dar toda hidráulica, todo herraje, ese también no lo tenía. Entonces yo conseguí las ruedas, conseguí todos los muelles y resortes, y este tranvía caminaba aproximadamente a 30 kilómetros por hora. Era lento, pero era de todas maneras una velocidad muy rápida para el desarrollo de Medellín de aquel momento. Había 9 sillas originales, las otras se habían perdido, entonces yo hice las otras 5 bancas que faltaban, 5 sillas. Esas sillas son de 2 pasajeros, tienen la particularidad de que el espaldar tiene un muelle que devuelve y gira en dirección contraria, ya que los tranvías no tenían reversa ni anillo de vías, sino que llegaban a su punto de destino y tenían que reversar. Entonces el motorista invertía los mandos de manejo a la otra parte de atrás y cambiaba la rotación del cable, y el tranvía se devolvía. Lo hicimos en madera teca, daba unos terminados muy bonitos, una madera que está hoy de mucho uso. Entonces se hizo una buena pieza y ya Área Metropolitana se dio cuenta, lo recibió con muchas ganas de hacer las cosas, apoyó y contrató con el Museo del